En el jardín y en el campo, utiliza guantes para el cuidado de tus plantas. Evita heridas de espinas, púas, tijeras. En cuanto al deporte, evita los deportes bruscos. La gimnasia de mantenimiento es aconsejable, pero evitando movimientos bruscos con el brazo afecto. Caminar es el deporte más saludable. Se recomienda la natación. En la alimentación, sigue una dieta sana y equilibrada. Evita comidas precocinadas, embutidos y frituras. Toma mucha fruta, verdura fresca, legumbres, cereales y frutos secos. Mantén el peso adecuado. Mastica bien los alimentos y realiza 4 o 5 comidas al día, de forma ordenada y siempre a la misma hora. Controla la ingesta de sal. Modera el consumo de proteínas, azúcares y grasas insaturadas. Ingiere de 1,5 litros a 2 litros de agua al día. Elimina o reduce el consumo de café y de alcohol. En la práctica sanitaria, evita la extracción de sangre en el brazo afecto, así como poner inyecciones y vacunas en ese brazo. Evita la toma de la tensión en el brazo, cuidado con los masajes no especializados y sin indicación médica. Otras consideraciones: evita las heridas y arañazos de animales en el miembro afecto y en vacaciones evita regiones infestadas de insectos. Para la recuperación de la normalidad, un factor muy importante es el psicológico. Los sentimientos de tristeza, ansiedad, miedo están relacionados con la percepción de amenaza o incertidumbre. Para intentar controlar estos sentimientos y emociones es deseable tener una actitud positiva. Cuenta con los demás para sentirte a gusto. Intenta buscar ayuda psicológica, preferiblemente especialista en cáncer, no solo cuando estés desbordada.